¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si alguien demostrara que el infierno simplemente no puede existir? No estoy hablando de una simple opinión o creencia personal, sino de una demostración filosófica tan rigurosa como una ecuación matemática. Hoy te voy a contar la historia de un hombre que hizo exactamente eso en el siglo XVII y cuyas ideas fueron tan revolucionarias que fue excomulgado, perseguido y sus libros prohibidos en toda Europa. Pero antes de continuar, déjame preguntarte, ¿desde qué país nos estás viendo y qué hora es donde te encuentras? Me encanta saber que tenemos una audiencia tan diversa. Y si estás viendo esto desde tu celular, te pido que le des like al video. Eso nos ayuda muchísimo a llegar a más personas que necesitan conocer estas ideas. También, si crees que algún amigo tuyo debería conocer esta verdadera realidad sobre el infierno, comparte este video con él. El conocimiento se multiplica cuando se comparte. Estamos hablando de Baruch Spinoza, un filósofo judío holandés que no solo negó la existencia del infierno, sino que construyó todo un sistema de pensamiento que hace que esta idea sea completamente imposible. Su historia es fascinante, controvertida y sobre todo profundamente liberadora. Imagínate Ámsterdam en 1632. La ciudad bullía de actividad comercial. Era uno de los centros económicos más importantes de Europa. Las calles estaban llenas de mercaderes, marineros, artesanos y entre ellos una próspera comunidad judía sefardí que había huido de la persecución en España y Portugal. En este contexto nace Bento, que más tarde sería conocido como Baruch Spinoza. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería crecer en una comunidad religiosa, estricta, pero rodeado al mismo tiempo de las ideas más liberales de la época? Esa fue exactamente la situación de Spinoza. Su familia formaba parte de la comunidad judía portuguesa de Ámsterdam, una comunidad que había mantenido sus tradiciones a pesar de siglos de persecución. El padre de Spinoza, Miguel de Spinoza, era un comerciante exitoso que había llegado a Ámsterdam desde Portugal. La familia no era particularmente rica, pero tenían una posición respetable en la comunidad. Miguel era un hombre devoto que se preocupaba por dar a sus hijos una educación religiosa sólida. Desde muy pequeño, Baruch mostró una inteligencia excepcional. En la escuela de la sinagoga portuguesa llamada Keter Torah, destacó rápidamente entre sus compañeros. Puedes imaginar a un niño que no solo memorizaba las escrituras con facilidad, sino que comenzaba a hacer preguntas que incomodaban a sus maestros. El joven Spinoza aprendió hebreo, latín, portugués y holandés. Estudió la Torá, el Talmud y los comentarios de los grandes rabinos medievales como Maimónides y Rashi. Pero algo muy particular comenzó a suceder en su mente. Mientras otros estudiantes aceptaban las interpretaciones tradicionales, Spinoza empezó a notar contradicciones, inconsistencias, problemas lógicos. ¿Te ha pasado alguna vez que mientras estudias algo que se supone que debes creer sin cuestionar, tu mente comienza a notar cosas que no encajan? Eso fue exactamente lo que le pasó a Spinoza. No era rebeldía juvenil, era algo mucho más profundo, una mente naturalmente filosófica que no podía aceptar verdades a medias. Durante su adolescencia, Spinoza tuvo acceso a ideas que estaban circulando en el ambiente intelectual de Ámsterdam. La ciudad era un centro de tolerancia religiosa relativa para la época, y las ideas de filósofos como René Descartes comenzaron a influir en los círculos intelectuales. Spinoza leyó también a autores como Giordano Bruno, que había sido quemado en la hoguera por sus ideas panteístas. ¿Sabes lo que es el panteísmo? Es la idea de que Dios y la naturaleza son la misma cosa. Imagínate el impacto que esto tuvo en un joven que había crecido con la idea de un Dios personal, separado del mundo, que juzga y castiga. De repente, comenzó a considerar la posibilidad de que todo el universo fuera divino, que no hubiera separación entre lo sagrado y lo natural.
Pero la transformación intelectual de Spinoza no fue súbita. Fue un proceso gradual que duró varios años. Primero comenzó a cuestionar interpretaciones específicas de los textos sagrados. Luego empezó a preguntarse sobre la naturaleza de Dios mismo. Finalmente, llegó a conclusiones que eran completamente incompatibles con la fe tradicional. Una de las primeras grandes rupturas fue su cuestionamiento de la inmortalidad del alma. En la tradición judía, como en la cristiana, se creía firmemente en la vida después de la muerte. Pero Spinoza comenzó a preguntarse, ¿qué evidencia real tenemos de que el alma sobrevive al cuerpo? ¿No es más lógico pensar que la mente y el cuerpo son aspectos de una misma cosa? Imagínate el escándalo que esto causó. No estamos hablando solo de una diferencia de opinión teológica menor. Spinoza estaba cuestionando uno de los pilares fundamentales de la fe, la esperanza en la vida eterna. Y si no hay vida después de la muerte, ¿qué sentido tienen las amenazas del infierno? Pero Spinoza fue más allá. Comenzó a desarrollar la idea de que Dios no era una persona que se enojaba, que castigaba, que sentía celos o ira. Para él, Dios era la naturaleza misma, actuando siempre según leyes necesarias y eternas. Un Dios así no podía crear un lugar como el infierno para castigar a los pecadores. ¿Te das cuenta de la radicalidad de estas ideas? En una época donde la Iglesia Católica quemaba herejes y donde incluso las comunidades protestantes más liberales mantenían la creencia en el infierno, Spinoza estaba construyendo una filosofía que hacía imposible la existencia del castigo eterno. Las autoridades de la sinagoga comenzaron a preocuparse. Spinoza no era simplemente un joven rebelde que se saltaba las oraciones. Era alguien que estaba desarrollando ideas sistemáticas que minaban los fundamentos mismos de la fe. Y lo más peligroso era que era muy inteligente y muy convincente. Los rabinos intentaron primero corregir sus ideas a través de conversaciones privadas. Trataron de mostrarle dónde estaban sus errores, de hacerle ver las consecuencias peligrosas de sus pensamientos. Pero Spinoza tenía respuestas para todo. Había pensado profundamente en cada objeción y había desarrollado argumentos sólidos. ¿Puedes imaginar las tensiones que esto creó en su familia? Su padre, Miguel, era un hombre devoto que veía con horror cómo su hijo se alejaba de la fe que había definido toda su vida. Su hermana Rebeca trataba de mediar, pero la brecha se hacía cada vez más grande. La situación se volvió insostenible cuando Spinoza comenzó a expresar sus ideas no solo en conversaciones privadas, sino también en discusiones públicas. Algunos jóvenes de la comunidad empezaron a ser influenciados por sus ideas. Los rabinos se dieron cuenta de que tenían que actuar antes de que la infección intelectual se extendiera. En 1656, cuando Spinoza tenía apenas 23 años, la comunidad judía de Ámsterdam tomó una decisión sin precedentes. Decidieron excomulgarlo con el más severo de los castigos, el herem. ¿Sabes lo que significa ser excomulgado en una comunidad judía del siglo XVII? No era solo ser expulsado de la sinagoga, era ser completamente apartado de la comunidad, convertirse en un fantasma social. El documento del herem contra Spinoza es uno de los textos más duros que se conocen. Decía que por sus abominables herejías y actos monstruosos quedaba maldito durante el día y maldito durante la noche. Maldito cuando se acuesta y maldito cuando se levanta. Maldito cuando sale y maldito cuando entra. ¿Te imaginas el impacto psicológico de escuchar estas palabras? Spinoza no solo perdió a su comunidad religiosa, perdió también a su familia, a sus amigos, a su mundo social completo. Pero lo más impresionante es que no se retractó. Mantuvo sus ideas a pesar del precio que tuvo que pagar. ¿Qué tipo de convicción se necesita para mantener tus ideas cuando todo tu mundo se desmorona? Spinoza tenía algo que muchos filósofos no tienen: una certeza absoluta de que sus ideas eran correctas. No era arrogancia, era la confianza que viene de haber pensado profundamente y haber llegado a conclusiones que consideraba irrefutables.
Después de la excomunión, Spinoza tuvo que reinventar completamente su vida. Cambió su nombre de Bento a Baruch, luego a Benedictus. Se mudó fuera de Ámsterdam, primero a Rijnsburg, luego a Burburg, finalmente a La Haya. Aprendió el oficio de pulir lentes, que le proporcionaba los ingresos modestos que necesitaba para vivir. Pero la fabricación de lentes no era solo su medio de subsistencia, era también una metáfora perfecta de su filosofía. Así como él pulía cristales para que las personas pudieran ver con más claridad, también pulía ideas para que la humanidad pudiera comprender mejor la realidad. En este periodo de aislamiento, Spinoza desarrolló las ideas que lo convertirían en uno de los filósofos más importantes de la historia. Comenzó a escribir su obra maestra, La ética demostrada según el orden geométrico. ¿Has visto alguna vez una demostración matemática? Spinoza decidió aplicar el mismo método riguroso a las cuestiones más fundamentales de la existencia humana. Su idea era simple, pero revolucionaria. Si podemos demostrar teoremas matemáticos con certeza absoluta, ¿por qué no podemos hacer lo mismo con las verdades sobre Dios, la mente, las emociones, la libertad? Spinoza creía que la filosofía podía ser tan precisa como las matemáticas, y fue aplicando este método geométrico que llegó a sus conclusiones más radicales. Primero demostró que solo puede existir una sustancia infinita, que llamó Dios o naturaleza. Luego demostró que todo lo que existe es una modificación de esta sustancia única. Finalmente, demostró que no puede haber vida después de la muerte tal como la entienden las religiones tradicionales. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Si Spinoza tenía razón, entonces toda la estructura del cristianismo, del judaísmo y del islam se desmoronaba. No hay alma inmortal, no hay juicio final, no hay cielo, no hay infierno. Solo hay una naturaleza infinita expresándose en formas innumerables. Pero Spinoza no se detuvo ahí. También demostró que en esta visión del mundo, la ética no desaparece, sino que se transforma. Ya no necesitamos el miedo al castigo eterno para ser buenos. Podemos ser éticos por razones puramente racionales, porque entendemos que nuestro bien está conectado con el bien de todos los demás. Durante años, Spinoza trabajó en silencio, desarrollando estas ideas, puliendo sus argumentos, anticipando objeciones. Mantenía correspondencia con algunos de los intelectuales más importantes de su época, pero publicaba muy poco. Sabía que sus ideas eran demasiado radicales para ser aceptadas fácilmente. ¿Te imaginas la soledad de un genio incomprendido? Spinoza vivía en una época donde expresar ideas como las suyas podía significar la muerte. Giordano Bruno había sido quemado por ideas menos radicales. Galileo había sido forzado a retractarse. Spinoza sabía que tenía que ser cuidadoso, pero al mismo tiempo tenía una misión. Creía profundamente que sus ideas podían liberar a la humanidad de siglos de superstición y miedo. Veía cómo las personas vivían aterrorizadas por la idea del infierno, cómo los gobiernos usaban el miedo religioso para controlar a las poblaciones, cómo las guerras religiosas devastaban Europa. Su filosofía ofrecía una alternativa. Un mundo donde las personas podían ser espirituales sin ser supersticiosas, donde podían ser éticas sin ser aterrorizadas, donde podían encontrar paz mental a través del conocimiento racional. Spinoza desarrolló una comprensión completamente nueva de lo que significa ser humano. Para él, no somos almas inmortales temporalmente atrapadas en cuerpos mortales. Somos expresiones finitas de la naturaleza infinita, ni más ni menos divinos que una piedra, un árbol o una estrella. ¿Esto nos hace menos especiales? Spinoza diría que no. Nos hace parte de algo infinitamente más grande y más hermoso que cualquier paraíso que hayan imaginado las religiones tradicionales. Nos conecta con todo lo que existe en una unidad cósmica que no necesita de juicios, castigos o recompensas externas.
En esta visión, cuando morimos, no vamos a ningún lugar, simplemente dejamos de existir como individuos separados y nos reintegramos en la sustancia infinita de la cual nunca realmente estuvimos separados. No hay nada que temer, porque no hay ningún yo que pueda ser castigado después de la muerte. ¿Te parece una visión fría y desconsoladora? Spinoza argumentaría que es todo lo contrario. Es la visión más consoladora posible, porque nos libera del miedo que ha atormentado a la humanidad durante milenios. Nos permite vivir nuestras vidas con serenidad, sabiendo que formamos parte de algo perfecto y eterno. Pero esta no era una filosofía que Spinoza guardaba para sí mismo. Durante sus años de madurez, se dedicó a desarrollar las implicaciones prácticas de sus ideas. Escribió sobre política, mostrando cómo un Estado verdaderamente libre debería funcionar. Escribió sobre psicología, explicando cómo podemos liberarnos de las emociones destructivas. Escribió sobre religión, mostrando cómo las escrituras deberían ser interpretadas. En todo esto, su mensaje central era consistente: la liberación viene del conocimiento, no de la fe ciega. La verdadera religión no necesita amenazas ni promesas sobrenaturales. La verdadera ética no necesita comandos divinos. La verdadera libertad viene de comprender nuestra naturaleza y vivir de acuerdo con ella. ¿Puedes imaginar el impacto que estas ideas tuvieron en los pensadores de su época? Muchos se sintieron liberados, otros se sintieron aterrorizados, pero nadie podía ignorar la fuerza lógica de sus argumentos. Spinoza había creado un sistema tan coherente y riguroso que era extremadamente difícil de refutar. Sus ideas comenzaron a circular en círculos intelectuales selectos. Filósofos como Leibniz lo visitaban secretamente. Pensadores como Pierre Bayle escribían sobre él, aunque a menudo de manera crítica. Las autoridades religiosas de todas las denominaciones lo denunciaban, pero al mismo tiempo no podían evitar estudiar sus argumentos. Cuando Spinoza murió en 1677, a los 44 años, había completado una revolución intelectual que cambiaría para siempre el pensamiento occidental. Sus amigos publicaron póstumamente su Ética, junto con otras obras importantes. El impacto fue inmediato y explosivo. Los gobiernos prohibieron sus libros, las iglesias los colocaron en el índice de obras prohibidas. Pero las ideas ya estaban en circulación, y las ideas verdaderamente poderosas no pueden ser detenidas por la censura. ¿Qué hace que una idea sea tan poderosa que puede sobrevivir a siglos de persecución? En el caso de Spinoza fue la combinación de rigor lógico absoluto con una visión liberadora de la condición humana. Él no solo dijo que el infierno no existe, demostró por qué no puede existir, y al hacerlo, abrió la puerta a una forma completamente nueva de entender la espiritualidad, la ética y el significado de la vida. Su influencia se extendió mucho más allá de la filosofía académica. Los pensadores de la Ilustración como Voltaire y Diderot se inspiraron en sus ideas sobre la tolerancia religiosa. Los filósofos alemanes como Hegel y Schelling desarrollaron sus insights sobre la unidad de la realidad. Incluso pensadores modernos como Einstein expresaron admiración por su visión panteísta. ¿Te has preguntado por qué sus ideas siguen siendo relevantes después de más de 3 siglos? Porque las preguntas que Spinoza abordó son eternas. ¿Qué somos realmente? ¿Cómo deberíamos vivir? ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Cómo podemos encontrar paz y significado en la existencia? Sus respuestas fueron radicales en su época y siguen siendo radicales hoy. Nos dice que somos parte de una naturaleza infinita y perfecta, que deberíamos vivir guiados por la razón, no por el miedo, que cuando morimos simplemente regresamos a la fuente de la cual emergimos, que podemos encontrar paz no en promesas sobrenaturales, sino en la comprensión de nuestra verdadera naturaleza. ¿Significa esto que Spinoza era ateo?
Esta es una pregunta que ha generado debate durante siglos. Técnicamente, Spinoza creía en Dios, pero su Dios era tan diferente del Dios tradicional que muchos consideraron que era ateísmo disfrazado. Su Dios no tenía personalidad, no hacía milagros, no respondía a oraciones, no juzgaba ni castigaba. Para Spinoza, Dios era la totalidad de la realidad, actuando siempre según leyes naturales necesarias. Era un Dios que podía ser conocido por la razón, no por la fe. Era un Dios que inspiraba amor intelectual, no temor y temblor. Era un Dios que no necesitaba culto, sino comprensión. ¿Es esta una forma válida de entender lo divino? Spinoza argumentaría que es la única forma coherente. Todas las demás concepciones de Dios, decía, son antropomórficas, proyecciones de características humanas sobre el infinito. Su Dios era verdaderamente infinito, verdaderamente perfecto, verdaderamente digno de adoración racional. Y en esta concepción de Dios simplemente no hay lugar para el infierno. Un Dios que es perfecto bondad no puede crear un lugar de tormento eterno. Un Dios que actúa según leyes necesarias no puede cambiar arbitrariamente las reglas para castigar a algunos y premiar a otros. Un Dios que es idéntico a la naturaleza no puede estar separado de ella para juzgarla desde afuera. El infierno, para Spinoza, es una imposibilidad lógica. Es una idea que surge del miedo y la ignorancia, que se mantiene por conveniencia política y social, pero que no tiene fundamento racional alguno. Es, en sus palabras, una superstición que ha causado más daño que bien a la humanidad. ¿Qué opinas de estas ideas? ¿Te parecen liberadoras o aterradoras? ¿Crees que es posible vivir éticamente sin el miedo al castigo eterno? ¿Puede una vida finita tener significado sin la promesa de vida eterna? Estas son las preguntas que Spinoza nos invita a considerar. No nos ofrece respuestas fáciles ni consuelos baratos. Nos desafía a pensar por nosotros mismos, a usar nuestra razón, a encontrar en el conocimiento la liberación que otros buscan en la fe ciega. Su mensaje es claro. No necesitamos el infierno para ser buenos. No necesitamos el miedo para ser éticos. No necesitamos promesas sobrenaturales para encontrar significado. Tenemos todo lo que necesitamos en nuestra capacidad racional y en nuestra conexión con la naturaleza infinita de la cual somos parte. Cuéntanos en los comentarios qué piensas sobre estas ideas. ¿Te ha hecho reflexionar sobre tus propias creencias? ¿Crees que Spinoza tenía razón al negar la existencia del infierno? Y recuerda, si este contenido te ha parecido interesante, compártelo con alguien que pueda beneficiarse de conocer estas ideas. El conocimiento se multiplica cuando se comparte, y estas ideas de Spinoza han esperado más de 3 siglos para ser conocidas por una audiencia más amplia. La historia de Spinoza es la historia de un hombre que tuvo el coraje de pensar por sí mismo, sin importar las consecuencias. Es la historia de ideas tan poderosas que cambiaron el mundo, incluso cuando su autor fue perseguido y marginado. Es la historia de una liberación intelectual que sigue siendo relevante hoy, en un mundo que todavía lucha con el fundamentalismo, la superstición y el miedo. ¿Tienes el coraje de considerar estas ideas? ¿Estás dispuesto a cuestionar creencias que tal vez has dado por sentado toda tu vida? ¿Puedes imaginar un mundo donde las personas se guíen por la razón en lugar del miedo? Si es así, entonces estás listo para acompañarnos en esta exploración profunda del pensamiento de uno de los filósofos más radicales y liberadores de la historia. Spinoza nos espera con sus demostraciones geométricas, sus argumentos implacables y su visión de una humanidad libre del terror que ha dominado nuestras mentes durante demasiado tiempo. El infierno no existe. Esta es la promesa revolucionaria de Spinoza. Pero para entender completamente por qué tenía razón, necesitamos sumergirnos en las profundidades de su sistema filosófico, explorar sus argumentos, considerar sus implicaciones. Es un viaje que puede cambiarte para siempre, porque una vez que comprendes verdaderamente estas ideas, es imposible volver a ver el mundo de la misma manera. Spinoza.
La revolución ética que destruyó el miedo al infierno. ¿Sabías que existe una forma de ser profundamente moral sin necesidad de amenazas sobrenaturales? ¿Que es posible construir una sociedad justa sin usar el terror religioso como herramienta de control? Hoy te voy a mostrar cómo un filósofo del siglo XVII no solo demostró que el infierno es una imposibilidad lógica, sino que además construyó un sistema ético completamente revolucionario que no necesita ni cielos ni infiernos para funcionar. Antes de continuar, me gustaría conocerte mejor. ¿Desde qué país nos estás acompañando en este momento? ¿Y qué hora es donde te encuentras? Me fascina saber que tenemos una audiencia tan diversa en diferentes zonas horarias. Si estás viendo esto desde tu celular, te pido que le des like al video. Esto nos ayuda tremendamente a que el algoritmo muestre este contenido a más personas que necesitan conocer estas ideas revolucionarias. Y algo muy importante. Si consideras que algún amigo tuyo debería conocer esta verdadera realidad sobre la moralidad y la religión, comparte este video con él. Estas ideas de Spinoza han estado esperando más de 3 siglos para ser conocidas por una audiencia más amplia. Y tú puedes ser parte de esa difusión del conocimiento. Estamos hablando de Baruch Spinoza, el filósofo que no solo eliminó el infierno de la ecuación humana, sino que demostró que podemos ser profundamente éticos, espirituales y felices sin necesidad de castigos eternos. Pero para entender completamente su revolución, necesitamos explorar cómo construyó un sistema moral completamente nuevo y cómo analizó la religión como instrumento de poder político. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las religiones tradicionales necesitan amenazas para que las personas sean buenas? ¿No es extraño que supuestamente el bien supremo requiera del terror para ser alcanzado? Spinoza se hizo exactamente estas preguntas y llegó a conclusiones que cambiaron para siempre nuestra comprensión de la moralidad humana. Imagínate por un momento que pudieras demostrar matemáticamente que la virtud es su propia recompensa, que no necesitas promesas de paraíso ni amenazas de infierno para vivir una vida profundamente ética. Eso fue exactamente lo que hizo Spinoza en su obra maestra, La ética demostrada según el orden geométrico. Cuando Spinoza se sentó a escribir sobre ética, no lo hizo como un predicador que exhorta a la bondad, sino como un geómetra que demuestra teoremas. Su aproximación era radical. Aplicar el mismo rigor lógico que usamos para demostrar que los ángulos de un triángulo suman 180 grados, para demostrar cómo deberíamos vivir nuestras vidas. ¿Te parece frío aplicar las matemáticas a cuestiones tan humanas como el amor, la felicidad, el sufrimiento? Spinoza argumentaría que es todo lo contrario. Es la forma más humana posible de abordar estos temas, porque nos libera de la arbitrariedad, del capricho, de la manipulación emocional que caracteriza a tantos sistemas morales. Su punto de partida era revolucionario. Los conceptos tradicionales de bien y mal no son verdades absolutas grabadas en piedra por alguna autoridad sobrenatural. Son en realidad evaluaciones humanas relativas que dependen de nuestras necesidades, deseos y capacidades. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Significa que cuando decimos que algo es bueno, realmente estamos diciendo que aumenta nuestra capacidad de existir, de actuar, de ser felices. Y cuando decimos que algo es malo, estamos indicando que disminuye estas capacidades. No hay un tribunal cósmico que haya decidido arbitrariamente qué es bueno y qué es malo. Nosotros mismos, a través de nuestra naturaleza racional, podemos determinar qué nos conviene y qué nos perjudica. ¿Te das cuenta de lo liberador que es esto? De repente, no necesitamos esperar que alguna autoridad externa nos diga cómo vivir. Tenemos la capacidad racional para determinarlo por nosotros mismos. Y más importante aún, podemos hacerlo sin miedo, guiados únicamente por el conocimiento de nuestra propia naturaleza. Pero Spinoza fue más allá. No solo redefinió el bien y el mal, sino que explicó por qué la virtud es literalmente su propia recompensa.
Para él, ser virtuoso no significa seguir una lista de reglas impuestas desde afuera, sino desarrollar al máximo nuestras capacidades naturales como seres racionales. Piénsalo de esta manera. ¿Cuándo te sientes más realizado, más pleno, más auténticamente tú mismo? ¿Cuando actúas por miedo al castigo o cuando actúas desde la comprensión clara de lo que es mejor para ti y para quienes te rodean? Spinoza diría que la segunda opción no solo es más satisfactoria, sino que es la única forma genuina de virtud. En su sistema, la virtud no es un sacrificio que hacemos esperando una recompensa futura. Es el desarrollo natural de nuestras mejores capacidades. Es como un músico que practica no porque alguien lo obligue, sino porque tocar bien el piano le produce una satisfacción intrínseca. La virtud, para Spinoza, es la música que produce una vida humana bien vivida. Pero ¿cómo sabemos que es virtud sin una autoridad externa que nos lo diga? Spinoza tenía una respuesta clara: a través del conocimiento racional de nuestra naturaleza. Somos seres que naturalmente buscamos la alegría y evitamos la tristeza. Somos seres sociales que necesitamos la cooperación de otros para florecer. Somos seres racionales que encontramos satisfacción en comprender el mundo que nos rodea. La virtud, entonces, consiste en vivir de acuerdo con estas características naturales. Significa buscar la alegría genuina, no los placeres momentáneos que después nos causan tristeza. Significa cultivar relaciones de cooperación mutua, no de dominación o sumisión. Significa desarrollar nuestro conocimiento, no vivir en la ignorancia. ¿Te parece demasiado simple? Spinoza argumentaría que las cosas verdaderamente profundas son simples, y que la complejidad artificial de muchos sistemas morales es precisamente lo que los hace ineficaces. No necesitamos miles de reglas detalladas si entendemos los principios fundamentales. Pero aquí viene una de las insights más profundas de Spinoza. La alegría no es solo un sentimiento placentero, sino literalmente un aumento en nuestra capacidad de existir y actuar. Y la tristeza no es solo un sentimiento desagradable, sino una disminución real de estas capacidades. ¿Alguna vez has notado cómo cuando estás genuinamente alegre, todo parece más fácil? Tienes más energía, más creatividad, más capacidad de relacionarte con otros. Y cuando estás triste o deprimido, es como si tu propia vitalidad estuviera disminuida. Spinoza vio esto con claridad cristalina y construyó toda su ética alrededor de esta observación. Si la alegría es literalmente un aumento de nuestro poder de existir, entonces buscar la alegría genuina no es egoísmo, sino sabiduría. Y si la tristeza es una disminución real de nuestras capacidades, entonces evitarla no es cobardía, sino prudencia. Pero, y esto es crucial, no cualquier alegría es beneficiosa, ni cualquier tristeza es perjudicial. Spinoza distinguía entre alegría activa y pasiva. La alegría activa surge de nuestras propias acciones, de nuestro propio poder de pensar, crear, amar. La alegría pasiva depende de circunstancias externas y puede convertirse fácilmente en tristeza cuando esas circunstancias cambian. ¿Cuál es la diferencia práctica? La alegría que sientes cuando ayudas a alguien a resolver un problema es activa. Surge de tu propio poder de ser útil. La alegría que sientes cuando otros te alaban puede ser pasiva, dependiente de la aprobación externa. La primera te fortalece a largo plazo. La segunda te hace dependiente y vulnerable. Del mismo modo, hay tristezas que son saludables y tristezas que son destructivas. La tristeza que sientes cuando reconoces un error puede motivarte a mejorar. Es una tristeza activa. La tristeza que sientes cuando te comparas constantemente con otros es pasiva y destructiva. Empiezas a ver cómo este sistema no necesita amenazas externas. La propia naturaleza de la alegría y la tristeza, correctamente entendidas, nos guían hacia lo que es beneficioso y nos alejan de lo que es perjudicial. No necesitamos que un Dios iracundo nos amenace con el infierno, porque la vida misma nos recompensa por las buenas decisiones y nos castiga por las malas. Pero Spinoza no se quedó en la moralidad individual.
También analizó cómo las emociones y la razón funcionan en el ámbito político y social, y aquí es donde su crítica a la religión tradicional se vuelve más incisiva y revolucionaria. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tantas religiones enfatizan el miedo? ¿Por qué hablan constantemente de castigos, de ira divina, de condenación eterna? Spinoza tenía una respuesta que incomodó profundamente a las autoridades de su época, porque el miedo es una herramienta extraordinariamente eficaz para controlar a las poblaciones. Imagínate que eres un gobernante en una época donde la mayoría de la población es analfabeta, donde la comunicación es lenta y difícil, donde no tienes los medios tecnológicos modernos para mantener el orden. ¿Cómo logras que millones de personas obedezcan las leyes y mantengan la estabilidad social? Una opción es la fuerza bruta, pero es costosa y limitada. Otra opción es crear un sistema de creencias que haga que las personas se controlen a sí mismas, que internalicen las normas sociales de tal manera que las obedezcan incluso cuando nadie las está vigilando. Y para eso, nada es más eficaz que el miedo religioso. Spinoza analizó este mecanismo con la frialdad de un científico social. No estaba atacando la religión por odio o resentimiento, sino describiendo cómo funciona como institución política. Y lo que descubrió fue fascinante y perturbador al mismo tiempo. ¿Sabías que la palabra religión viene del latín religare, que significa volver a atar o unir? Pero, ¿unir a qué? Spinoza observó que las religiones tradicionales no unen principalmente a las personas con lo divino, sino que las atan a sistemas de autoridad humana que hablan en nombre de lo divino. El mecanismo es ingenioso. Se presenta un Dios que es invisible, inaccesible directamente, pero que supuestamente ha revelado su voluntad a ciertas personas especiales, los profetas, sacerdotes, líderes religiosos. Estas personas se convierten entonces en intermediarios necesarios entre la población y lo divino. ¿Te das cuenta del poder que esto otorga? Si yo puedo convencerte de que Dios me ha revelado su voluntad específicamente a mí, entonces mis órdenes no son simplemente mis opiniones personales, sino mandatos divinos. Desobedecerme no es simplemente un desacuerdo conmigo, sino una rebelión contra el mismo Dios. Y aquí es donde entra el infierno como herramienta de control. No es suficiente con prometer recompensas en el cielo, porque las recompensas lejanas tienen menos poder motivacional que los castigos inmediatos. El infierno, con su imaginería de tormento eterno, proporciona una motivación poderosa e inmediata para la obediencia. Pero ¿cómo logras que las personas crean en algo tan terrible sin evidencia? Spinoza identificó varios mecanismos psicológicos que hacen esto posible. Primero, el miedo natural a la muerte que todos tenemos. Segundo, la culpa que sentimos por nuestros errores e imperfecciones. Tercero, la ignorancia sobre las causas naturales de los eventos. Cuando las personas no entienden por qué suceden las cosas malas, buscan explicaciones sobrenaturales. Cuando se sienten culpables por sus errores, buscan formas de expiación. Cuando temen la muerte, buscan esperanzas de supervivencia. Las religiones tradicionales ofrecen respuestas a todas estas necesidades, pero a un precio: la sumisión intelectual y emocional. ¿Te has fijado en cómo las religiones que más enfatizan el infierno son también las más autoritarias? No es coincidencia. El miedo al castigo eterno es la forma más eficaz de conseguir obediencia ciega. Una persona que realmente cree que puede ser torturada eternamente por desobedecer hará casi cualquier cosa para evitar ese destino. Spinoza documentó cómo este mecanismo ha sido usado históricamente para justificar guerras, persecuciones, opresión de minorías, sumisión de las mujeres, mantenimiento de sistemas económicos injustos. En nombre de evitar el infierno, se han cometido horrores que harían palidecer a los demonios imaginarios. Pero ¿qué alternativa ofrece?
Spinoza no era un destructor nihilista que simplemente criticaba sin proponer soluciones. Su alternativa era radical, una forma de espiritualidad basada en el conocimiento racional, no en el miedo supersticioso. Para él, el verdadero amor a Dios no surge del terror, sino de la comprensión. Cuando entendemos las leyes naturales que gobiernan el universo, cuando vemos la belleza y armonía del orden cósmico, cuando comprendemos nuestro lugar en este gran sistema, experimentamos lo que él llamaba amor intelectual a Dios. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Significa que podemos tener experiencias profundamente espirituales sin necesidad de supersticiones. Podemos sentir reverencia por la naturaleza sin necesidad de personificarla. Podemos encontrar significado en la existencia sin necesidad de promesas sobrenaturales. ¿Te parece demasiado frío e intelectual? Spinoza argumentaría que es todo lo contrario. Es la forma más cálida y humana de relacionarse con la realidad, porque se basa en amor genuino, no en miedo. Es la diferencia entre amar a alguien porque lo conoces y aprecias, versus amar a alguien porque te amenaza con lastimarte si no lo haces. Su análisis de las escrituras religiosas era igualmente revolucionario. No las veía como textos dictados literalmente por Dios, sino como productos humanos que reflejan el nivel de conocimiento y las necesidades de las épocas en que fueron escritos. ¿Significa esto que no tienen valor? Para nada. Spinoza reconocía que muchos textos religiosos contienen sabiduría ética genuina, pero argumentaba que debemos separar esta sabiduría de las supersticiones que la rodean. Los profetas, decía, eran educadores morales que usaban el lenguaje y las imágenes que su audiencia podía entender. Por ejemplo, cuando un profeta habla de la ira de Dios, no está describiendo literalmente las emociones de un ser supremo, sino usando una metáfora para comunicar que ciertas acciones tienen consecuencias negativas. Cuando habla de recompensas celestiales, está enfatizando que las acciones virtuosas son intrínsecamente satisfactorias. ¿El problema? Que con el tiempo, las metáforas se tomaron literalmente, los símbolos se confundieron con realidades, y los medios educativos se convirtieron en fines en sí mismos. El resultado fue el dogmatismo, la superstición y el uso político de las creencias religiosas. Spinoza propuso una hermenéutica completamente nueva para leer los textos sagrados. En lugar de buscar verdades metafísicas sobre la naturaleza de Dios o el destino del alma, deberíamos buscar enseñanzas éticas sobre cómo vivir bien. En lugar de tomar las imágenes literalmente, deberíamos entender qué realidades humanas están tratando de comunicar. ¿Qué pasaría si aplicáramos este método? De repente, textos que parecían contradecir la razón y la ciencia moderna se revelarían como fuentes de sabiduría práctica sobre la vida humana. Las aparentes contradicciones entre diferentes tradiciones religiosas se resolverían cuando nos enfocáramos en su núcleo ético común. Pero Spinoza fue más allá del análisis textual. También analizó la función social y política de las religiones en su época, y lo que vio lo alarmó. Las guerras religiosas que devastaban Europa, las persecuciones de herejes y brujas, el uso del terror religioso para mantener sistemas políticos injustos. ¿Te imaginas vivir en una época donde las diferencias de interpretación religiosa podían llevar a décadas de guerra? Donde miles de personas podían ser ejecutadas por creer en la transubstanciación versus la consubstanciación, donde el poder político y el religioso estaban tan entrelazados que cuestionar uno significaba cuestionar el otro. En este contexto, la propuesta de Spinoza de separar la filosofía de la religión y la religión de la política era profundamente revolucionaria. Él argumentaba que el Estado no debería imponer creencias religiosas específicas, sino garantizar la libertad de pensamiento y expresión para todos los ciudadanos. ¿Por qué esta separación es tan importante? Porque cuando el poder político se combina con la autoridad religiosa, el resultado inevitable es la opresión.
Los gobiernos que afirman hablar en nombre de Dios se sienten justificados para usar cualquier método, por brutal que sea, para mantener su poder. Spinoza vivió esta realidad en carne propia. Su excomunión no fue solo un castigo religioso, sino también una marginación social y económica. En una sociedad donde la pertenencia religiosa determinaba la ciudadanía, ser expulsado de la comunidad religiosa significaba convertirse en un paria social. Pero ¿cómo podemos organizarnos socialmente sin autoridad religiosa? Spinoza tenía una respuesta: a través de contratos sociales basados en el interés mutuo y la razón compartida. En lugar de obedecer porque Dios supuestamente lo ordena, podemos cooperar porque entendemos que es beneficioso para todos. Su visión política era sorprendentemente moderna. Imaginaba sociedades donde las personas se unieran voluntariamente para protección mutua y beneficio común, donde las leyes se basaran en la razón y la utilidad social, no en supuestas revelaciones divinas. ¿Te parece utópico? Spinoza no pensaba que fuera fácil, pero sí que era posible. Argumentaba que los seres humanos son naturalmente racionales y sociales, y que cuando se les da la libertad de pensar y expresarse, tienden a encontrar soluciones cooperativas a los problemas comunes. El obstáculo principal, decía, era precisamente el miedo religioso que paraliza el pensamiento crítico. Cuando las personas están aterrorizadas por la posibilidad de la condenación eterna, están dispuestas a renunciar a su capacidad de razonar y a obedecer ciegamente a cualquier autoridad que prometa salvarlas. Pero, ¿qué pasa con la función positiva que las religiones han tenido históricamente? Spinoza no negaba que las religiones habían proporcionado consuelo, significado y cohesión social, pero argumentaba que estos beneficios podían obtenerse sin los costos negativos de la superstición y el autoritarismo. Una religión verdaderamente racional, decía, sería una que inspirara amor por la sabiduría, respeto por la naturaleza y cooperación entre los seres humanos. Sería una religión que liberara el potencial humano en lugar de suprimirlo, que fomentara la investigación en lugar de prohibirla, que celebrara la diversidad en lugar de exigir uniformidad. ¿Cómo sería una sociedad así? Spinoza la imaginaba como una comunidad de individuos libres que cooperan porque entienden que su bien individual está conectado con el bien común. Sería una sociedad donde la educación reemplazara a la indoctrinación, donde la persuasión racional reemplazara a la coerción, donde la diversidad de opiniones fuera vista como una fortaleza, no como una amenaza. ¿Es esto posible? Spinoza creía que sí, pero que requería un cambio fundamental en la forma en que entendemos la naturaleza humana y la organización social. En lugar de asumir que los seres humanos son naturalmente malvados y necesitan ser controlados por el miedo, debemos reconocer que son naturalmente racionales y cooperativos cuando se les da la oportunidad. Su optimismo se basaba en su comprensión de la naturaleza humana. Los seres humanos, decía, buscan naturalmente la alegría y evitan la tristeza. Buscan naturalmente la cooperación porque son más fuertes juntos que separados. Buscan naturalmente la comprensión porque el conocimiento es intrínsecamente satisfactorio. ¿Por qué entonces vemos tanta maldad e irracionalidad en el mundo? Spinoza diría que es porque los sistemas sociales y políticos actuales frustran estas tendencias naturales. Cuando las personas están desesperadas por la supervivencia, cuando están aterrorizadas por el castigo, cuando están mantenidas en ignorancia, actúan de maneras que van contra su propia naturaleza. Pero cambiar estos sistemas no requiere que las personas ya sean virtuosas. Aquí Spinoza mostraba su genio práctico. No esperaba que las personas fueran perfectas antes de poder crear sociedades mejores. Argumentaba que podemos crear instituciones que fomenten gradualmente la virtud y la racionalidad, incluso comenzando con personas imperfectas. ¿Cómo? A través de la educación, la transparencia, la participación democrática y sobre todo la eliminación del miedo como motivación principal.
Cuando las personas no están aterrorizadas por la supervivencia física o la condenación eterna, pueden permitirse el lujo de ser racionales y cooperativas. ¿Te parece ingenuo? Considera que muchas de las ideas de Spinoza que parecían utópicas en su época son ahora realidades en las democracias modernas. Separación entre Iglesia y Estado, libertad de expresión, tolerancia religiosa, educación pública. Lo que parecía imposible en el siglo XVII es ahora considerado normal en muchas partes del mundo. ¿Pero qué hay de la necesidad humana de significado y propósito? Spinoza tenía una respuesta profunda. Encontramos significado no en promesas sobrenaturales, sino en la comprensión de nuestro lugar en el gran esquema de la naturaleza. Encontramos propósito no en obedecer mandatos externos, sino en desarrollar nuestras capacidades naturales. ¿Qué significa esto prácticamente? Significa que cada persona puede encontrar su propio camino hacia la realización, basado en sus talentos únicos y sus circunstancias particulares. No hay una sola forma correcta de vivir que aplique a todos, sino principios generales que cada individuo puede aplicar de manera creativa. ¿Y qué hay de la comunidad? Spinoza argumentaba que la verdadera comunidad no se basa en la conformidad forzada, sino en la diversidad cooperativa. Como un ecosistema donde diferentes especies contribuyen al bienestar del conjunto, una sociedad saludable necesita diferentes tipos de personas contribuyendo de diferentes maneras. ¿Te das cuenta de lo radical que era esta visión? En una época donde la uniformidad religiosa se consideraba esencial para la estabilidad social, Spinoza estaba argumentando que la diversidad era no solo tolerable, sino beneficiosa. En lugar de tratar las diferencias como amenazas a ser eliminadas, podemos verlas como recursos a ser aprovechados. ¿Cómo aplicamos estas ideas hoy? Spinoza nos invita a examinar nuestras propias motivaciones. ¿Actuamos por miedo o por comprensión? ¿Obedecemos reglas ciegamente o pensamos críticamente sobre su valor? ¿Buscamos conformidad o celebramos la diversidad? ¿Usamos la autoridad para oprimir o para liberar? ¿Desde qué país nos acompañas en esta reflexión? ¿Cómo se relacionan estas ideas con la situación política y social de tu región? ¿Ves ejemplos de religiones usadas como herramientas de control político o ejemplos de espiritualidad genuina que libera en lugar de oprimir? Estas preguntas no son solo académicas. Vivimos en una época donde el fundamentalismo religioso sigue siendo una fuerza poderosa en la política mundial, donde el miedo se usa rutinariamente para manipular poblaciones, donde la diversidad es vista como una amenaza por muchos líderes. Las ideas de Spinoza sobre la ética sin recompensas sobrenaturales y la crítica a la religión política no son solo históricamente interesantes, son urgentemente relevantes. Nos ofrecen herramientas para construir sociedades más justas, más libres, más racionales. ¿Pero requiere esto que renunciemos a toda espiritualidad? Para nada. Spinoza nos muestra que podemos tener experiencias profundamente espirituales sin supersticiones, que podemos sentir reverencia y asombro sin ignorancia, que podemos encontrar significado trascendente sin autoritarismo. ¿Te animas a explorar esta posibilidad? ¿Puedes imaginar una vida donde seas profundamente ético sin miedo al castigo eterno? ¿Puedes concebir una sociedad donde la cooperación surge de la comprensión mutua en lugar de la coerción? Si estas ideas te resuenan, comparte este contenido con alguien que pueda beneficiarse de conocerlas. Si te generan preguntas o dudas, compártelas en los comentarios. La filosofía no es un monólogo, sino un diálogo, y tu perspectiva enriquece la conversación. Spinoza nos dejó un legado extraordinario. La demostración de que podemos vivir vidas profundamente significativas, éticas y espirituales sin necesidad de amenazas sobrenaturales. Que podemos organizarnos socialmente basados en la razón y la cooperación mutua. Que podemos encontrar en el conocimiento y la comprensión una forma de liberación que ninguna autoridad externa puede quitarnos.
¿Estás listo para considerar estas posibilidades? ¿Tienes el coraje de examinar tus propias creencias y motivaciones? ¿Puedes imaginar un mundo donde la humanidad se guíe por la sabiduría en lugar del miedo? Si es así, entonces has comenzado el viaje filosófico más importante de tu vida, el camino hacia la libertad intelectual y emocional que Spinoza nos mostró hace más de 3 siglos. Un camino que no promete facilidad, pero sí promete autenticidad. Un camino que no ofrece certezas absolutas, pero sí ofrece la capacidad de pensar por ti mismo. El infierno no existe, pero la posibilidad de vivir una vida libre del miedo que ha dominado la humanidad durante demasiado tiempo, esa posibilidad sí existe, y está al alcance de cualquiera que tenga el coraje de abrazarla. Spinoza y el infierno, la historia completa del filósofo que desafió al mundo. ¿Alguna vez has imaginado a un filósofo tan revolucionario que con solo decir «el infierno no existe» logró que lo expulsaran de su propia comunidad y prohibieran sus libros en toda Europa? Pues eso es exactamente lo que le pasó a Baruch Spinoza en el siglo XVII. Y lo más increíble es que no solo negó la existencia del infierno, sino que construyó todo un sistema filosófico que hacía completamente imposible que existiera. Pero antes de continuar, me gustaría saber, ¿desde qué país me estás viendo? ¿Y qué hora es por allá? Déjamelo en los comentarios, porque me encanta saber cuándo y desde dónde se conectan conmigo. Y si estás viendo esto desde tu celular, te pido que le des like al video, porque eso ayuda muchísimo a que llegue a más personas que necesitan conocer esta increíble historia. Hoy vamos a descubrir por qué las ideas de Spinoza fueron tan peligrosas para su época que literalmente lo convirtieron en el hereje más temido de Ámsterdam. Prepárate para conocer la historia del hombre que se atrevió a desafiar no solo a su religión, sino a toda la estructura del pensamiento occidental, el nacimiento de un revolucionario. Imagínate Ámsterdam en 1632, una ciudad bullente de comercio, donde los canales reflejaban no solo las casas de ladrillo rojo, sino también la diversidad cultural más extraordinaria de Europa. En medio de esta efervescencia nace Baruch Spinoza, en una familia judía sefardita que había escapado de la persecución española. Puedes imaginar el contraste. Por un lado, la libertad relativa de los Países Bajos, donde los judíos podían practicar su religión abiertamente. Por otro, el peso de una tradición religiosa que había sobrevivido siglos de persecución y que se aferraba con fuerza a sus creencias más fundamentales. La familia de Spinoza no era cualquier familia. Su padre, Miguel de Spinoza, era un comerciante próspero y respetado en la comunidad judía portuguesa de Ámsterdam. La madre, Ana Débora, murió cuando Baruch tenía apenas 6 años, dejando una herida que marcaría profundamente al futuro filósofo. ¿Acaso esta pérdida temprana plantó las primeras semillas de sus cuestionamientos sobre la providencia divina? El pequeño Baruch creció respirando el aire de la sinagoga portuguesa, donde se formaban los futuros líderes de la comunidad. Allí estudió hebreo, arameo, la Torá, el Talmud y toda la rica tradición del pensamiento judío, pero también algo más, los textos de Maimónides, el gran filósofo judío medieval que había intentado reconciliar la fe con la razón aristotélica. ¿Te das cuenta de la ironía? El mismo pensamiento que se suponía que fortalecería su fe tradicional fue el que comenzó a sembrar las dudas más profundas, porque Maimónides había enseñado que Dios era perfecto, inmutable y que todo sucedía según un orden racional. Pero si Dios es perfecto, ¿por qué crearía un mundo donde existe el sufrimiento? ¿Por qué permitiría que almas humanas sufrieran eternamente en el infierno? Estas preguntas comenzaron a atormentar al joven Spinoza desde muy temprano. Mientras sus compañeros de estudio aceptaban las enseñanzas tradicionales, él comenzó a hacer preguntas incómodas. ¿Realmente Dios tenía emociones como la ira o la misericordia? ¿Era posible que el alma existiera separada del cuerpo? ¿Y si la muerte era simplemente el fin natural de la existencia individual, la educación de un hereje? Pero la formación de Spinoza no se limitó a la sinagoga.
Ámsterdam era un centro cosmopolita donde confluían ideas de toda Europa. El joven Baruch aprendió latín con Franciscus van den Enden, un ex jesuita que se había convertido en un pensador libre y radical. ¿Puedes imaginar el impacto? Un maestro que había abandonado la Iglesia Católica le enseñaba a un joven judío no solo el idioma de la Academia Europea, sino también las ideas más revolucionarias de la época. Van den Enden le abrió las puertas a la filosofía moderna. A través de él, Spinoza conoció las obras de Descartes, que había revolucionado el pensamiento con su método de la duda sistemática. También se familiarizó con las ideas de Giordano Bruno, que había sido quemado en la hoguera por defender la infinitud del universo y la pluralidad de los mundos. ¿Te imaginas la conmoción mental de Spinoza? Por un lado, la tradición judía le hablaba de un Dios personal que intervenía en la historia, que había elegido al pueblo judío y que juzgaría a todos los hombres después de la muerte. Por otro lado, la filosofía moderna le presentaba un universo regido por leyes matemáticas inmutables, donde todo sucedía según causas naturales necesarias. La tensión era insostenible. Mientras estudiaba los textos sagrados en hebreo por la mañana, por la tarde se sumergía en las obras de los filósofos modernos en latín. Dos mundos completamente diferentes, dos formas opuestas de entender la realidad. ¿Cuál era la verdad? Spinoza comenzó a desarrollar ideas que lo alejarían cada vez más de la ortodoxia religiosa. Empezó a pensar que tal vez las escrituras no eran literalmente palabra de Dios, sino textos escritos por hombres inspirados que habían adaptado sus enseñanzas a las capacidades de comprensión de sus contemporáneos. Y si los profetas habían usado metáforas y símbolos para transmitir verdades morales, no verdades científicas sobre la naturaleza del universo, los primeros conflictos, las dudas de Spinoza no pasaron desapercibidas. En una comunidad tan cerrada como la judía de Ámsterdam, donde todos se conocían y se vigilaban mutuamente, era imposible ocultar por mucho tiempo ideas tan radicales. Los primeros conflictos comenzaron cuando Spinoza tenía apenas 20 años. ¿Puedes imaginar la presión? Una comunidad que había sobrevivido siglos de persecución, que finalmente había encontrado un refugio seguro en los Países Bajos, y de repente uno de sus miembros más prometedores comenzaba a cuestionar las bases mismas de la fe. Para los líderes de la comunidad, esto no era solo una cuestión teológica, sino una amenaza existencial. Los primeros enfrentamientos fueron sutiles. Los rabinos intentaron disuadir a Spinoza de sus ideas heterodoxas a través de conversaciones privadas. Le recordaron sus obligaciones hacia la comunidad, la importancia de mantener la unidad en tiempos difíciles, los peligros de alejarse de la tradición ancestral. Pero Spinoza no se dejó convencer. Sus dudas habían crecido hasta convertirse en certezas racionales. El joven filósofo comenzó a expresar abiertamente sus ideas más controvertidas. Negaba la inmortalidad del alma tal como la entendía la tradición judía. Cuestionaba la idea de que los judíos fueran el pueblo elegido de Dios. Más grave aún, ponía en duda la existencia de una providencia divina que interviniera en los asuntos humanos. ¿Te das cuenta de lo que esto significaba? No se trataba solo de dudas teológicas abstractas. Spinoza estaba cuestionando toda la estructura que daba sentido a la existencia de la comunidad judía. Si los judíos no eran el pueblo elegido, ¿por qué mantener las tradiciones ancestrales? Si no había providencia divina, ¿por qué obedecer los mandamientos? Si no había vida después de la muerte, ¿por qué preocuparse por la salvación del alma? La ruptura definitiva. Los conflictos se intensificaron cuando Spinoza comenzó a frecuentar círculos intelectuales fuera de la comunidad judía. Se relacionó con pensadores cristianos liberales, con filósofos naturales, con comerciantes ilustrados que discutían las ideas más avanzadas de la época. Para los líderes de la sinagoga, esto era la gota que derramó el vaso.
¿Puedes imaginar el escándalo? Un judío que no solo cuestionaba su propia tradición, sino que además buscaba la verdad en fuentes externas, que dialogaba con cristianos como si fueran sus iguales intelectuales. En una época donde las fronteras religiosas eran también fronteras sociales y políticas, esto era percibido como una traición imperdonable. La situación llegó a un punto crítico cuando Spinoza comenzó a ausentarse de la sinagoga. No era solo que tuviera dudas privadas, sino que públicamente rechazaba participar en los rituales comunitarios. Sus hermanos y amigos intentaron hacerlo recapacitar, pero Spinoza se mantuvo firme en su posición. Según algunas versiones, hubo incluso un intento de soborno. Los líderes de la comunidad le habrían ofrecido a Spinoza una pensión de 1000 florines anuales si accedía a mantener sus ideas en privado y a participar, al menos exteriormente, en la vida religiosa de la comunidad. Pero Spinoza rechazó la oferta. Para él, la verdad no tenía precio. ¿Te imaginas el coraje que se necesitaba para tomar esa decisión? Spinoza tenía solo 23 años, dependía económicamente de la comunidad judía y estaba a punto de convertirse en un paria social, pero prefirió la libertad intelectual a la seguridad material. El atentado y la escalada. La tensión llegó a un punto insostenible. Algunos miembros más fanáticos de la comunidad comenzaron a ver a Spinoza no solo como un hereje, sino como un peligro real que debía ser eliminado. Una noche, cuando salía del teatro, Spinoza fue atacado por un desconocido que intentó apuñalarlo. ¿Puedes imaginar el terror? Un joven de 23 años, cuyo único crimen había sido pensar libremente, se convertía en objetivo de un intento de asesinato. Spinoza logró escapar con vida, pero el mensaje era claro. Sus ideas se habían vuelto tan peligrosas que había quienes estaban dispuestos a matarlo para silenciarlo. Dicen que Spinoza conservó durante toda su vida el abrigo rasgado por la daga de su atacante, como recordatorio de lo que costaba defender la libertad de pensamiento. ¿Te das cuenta de la profundidad simbólica de ese gesto? Era como si dijera, esto es lo que le pasa a quien se atreve a buscar la verdad en un mundo dominado por la superstición. El atentado marcó el final de cualquier posibilidad de reconciliación. Los líderes de la comunidad se dieron cuenta de que Spinoza no se dejaría intimidar y que sus ideas continuarían extendiéndose si no tomaban medidas drásticas. Era hora de usar el arma más poderosa que tenían, el herem, la excomunión. La excomunión más famosa de la historia. El 27 de julio de 1656, la sinagoga portuguesa de Ámsterdam se llenó de una manera extraordinaria. Todos sabían que ese día se iba a pronunciar una de las excomuniones más severas de la historia. Spinoza tenía apenas 23 años, pero ya se había convertido en el hereje más temido de la comunidad. ¿Puedes imaginar la tensión en el ambiente? Las familias divididas, los amigos que ya no sabían si podían seguir hablando con él, los comerciantes que se preguntaban si podrían seguir haciendo negocios con la familia Spinoza. La comunidad entera estaba en shock. El documento del herem que se leyó ese día es uno de los textos más duros y definitivos de la historia religiosa. Escucha estas palabras terribles. Por decreto de los ángeles y sentencia de los santos, excomulgamos, expulsamos, execramos y maldecimos a Baruch de Spinoza. Sea maldito de día y sea maldito de noche, sea maldito cuando se acueste y sea maldito cuando se levante, sea maldito cuando salga y sea maldito cuando regrese. ¿Te das cuenta de la violencia de estas palabras? No se trataba solo de una expulsión administrativa, sino de una condena moral total. Spinoza se convertía en un no persona, alguien con quien ningún miembro de la comunidad podía hablar, comerciar o siquiera acercarse a menos de 4 codos de distancia. Pero lo más impactante del documento era su carácter definitivo. A diferencia de otras excomuniones que podían ser revocadas si el culpable se arrepentía, el herem de Spinoza no establecía condiciones para el perdón. Era una condena eterna, irrevocable. ¿Por qué una dureza
tan extraordinaria? Porque los líderes de la comunidad entendían que las ideas de Spinoza no eran errores corregibles, sino una amenaza fundamental a toda la estructura del pensamiento religioso tradicional. El nacimiento del filósofo libre. Paradójicamente, la excomunión liberó a Spinoza de las últimas ataduras que lo unían al mundo religioso tradicional. Ya no tenía que preocuparse por herir susceptibilidades o mantener apariencias. Podía dedicarse completamente a desarrollar su sistema filosófico sin ningún tipo de compromiso. ¿Te imaginas la mezcla de dolor y liberación que debió sentir? Por un lado, la tristeza de perder a su familia, sus amigos, su comunidad. Por otro, la extraordinaria libertad de poder pensar sin límites, de seguir sus ideas hasta sus últimas consecuencias sin temer las represalias sociales. Spinoza adoptó el nombre latino de Benedictus, bendito, y se mudó a las afueras de Ámsterdam, donde comenzó a vivir como un filósofo independiente. Para ganarse la vida, aprendió el oficio de pulir lentes, una actividad que le permitía mantener cierta independencia económica mientras desarrollaba sus ideas. ¿Puedes ver la ironía? El hombre que había sido maldecido por su comunidad adoptaba un nombre que significaba bendito y se dedicaba a pulir lentes, instrumentos que permitían ver con mayor claridad. Era como si su vida entera fuera una metáfora de su filosofía, limpiar los cristales empañados por la superstición para permitir que la razón viera la realidad con toda su pureza. La construcción del sistema. En su retiro forzoso, Spinoza comenzó a desarrollar las ideas que lo convertirían en uno de los filósofos más revolucionarios de la historia. Su genio consistió en darse cuenta de que no bastaba con negar el infierno o cuestionar la inmortalidad del alma. Era necesario construir un sistema completo que explicara la realidad sin recurrir a conceptos sobrenaturales. ¿Cómo logró esto? Spinoza partió de una intuición fundamental. Si Dios es perfecto e infinito, entonces no puede haber nada fuera de Dios. Pero si todo está en Dios, entonces Dios no puede ser diferente de la naturaleza. Por lo tanto, Dios y la naturaleza son la misma cosa. Deus sive natura, Dios o la naturaleza. ¿Te das cuenta de lo revolucionario de esta idea? De un solo golpe, Spinoza eliminaba toda la estructura tradicional del pensamiento religioso. Ya no había un Dios personal que interviniera en la historia, que sintiera ira o misericordia, que juzgara a los hombres después de la muerte. Solo había una naturaleza infinita que se desarrollaba según leyes matemáticas inmutables. Esta identificación entre Dios y naturaleza tenía consecuencias devastadoras para la creencia en el infierno. Si Dios es la naturaleza y la naturaleza sigue siempre las mismas leyes, entonces es imposible que exista un lugar sobrenatural donde las almas sufran eternamente. El infierno no solo no existe, sino que es lógicamente imposible que exista. El método geométrico de la verdad. Pero Spinoza no se contentó con afirmar sus ideas, sino que quiso demostrarlas con el rigor de las matemáticas. Por eso desarrolló su famoso método geométrico. Exponer la filosofía como si fuera geometría, con definiciones, axiomas, proposiciones y demostraciones. ¿Por qué eligió este método? Porque entendía que las verdades matemáticas son las únicas que no pueden ser cuestionadas por la autoridad religiosa o política. Nadie puede prohibir que 2 más 2 sean 4, o que la suma de los ángulos de un triángulo sea igual a 2 rectos. Spinoza quería que sus verdades filosóficas tuvieran la misma evidencia irrefutable. Imagínate la audacia de este proyecto. En una época donde la filosofía se basaba en la autoridad de Aristóteles o en la revelación divina, Spinoza pretendía construir un sistema completo basado únicamente en la razón. No citaba las Escrituras ni invocaba a los padres de la Iglesia. Solo usaba definiciones precisas y demostraciones lógicas. ¿Y cuál fue el resultado? Una filosofía que hacía completamente imposible la existencia del infierno. Según Spinoza, todo lo que existe es una manifestación de la sustancia única que es Dios naturaleza. Los seres humanos son modos finitos de esta sustancia infinita.
Cuando morimos, simplemente dejamos de existir como individuos y nuestros elementos se reintegran al conjunto de la naturaleza. La revolución antropológica. Pero la filosofía de Spinoza no solo negaba el infierno, sino que transformaba completamente la comprensión del ser humano. Según la tradición cristiana y judía, el hombre era un ser compuesto de cuerpo material y alma espiritual. El cuerpo moría, pero el alma continuaba existiendo eternamente, ya fuera en el cielo o en el infierno. Spinoza destruyó esta concepción dualista. Para él, el hombre no era un alma encerrada en un cuerpo, sino una unidad psicofísica. La mente no era más que la idea del cuerpo, es decir, la forma en que el cuerpo se representa a sí mismo. No había dos sustancias separadas, sino una sola realidad vista desde dos perspectivas diferentes. ¿Te das cuenta de las consecuencias? Si la mente no es más que la idea del cuerpo, entonces cuando el cuerpo muere, la mente también desaparece. No hay alma inmortal que pueda ser juzgada, castigada o recompensada. La muerte es simplemente el fin natural de la existencia individual. Esta idea era absolutamente revolucionaria. Significaba que todos los terrores que habían dominado la humanidad durante siglos eran infundados. No había que temer el juicio final, ni la condenación eterna, ni los tormentos del infierno. La muerte era simplemente un retorno a la naturaleza, como cuando una ola vuelve al océano. La ética sin miedo. Pero entonces surge una pregunta crucial. Si no hay castigo eterno, ¿qué nos impide comportarnos de manera inmoral? Esta era la objeción que todos los críticos de Spinoza le hacían. Si eliminamos el miedo al infierno, ¿no se desmoronará toda la estructura moral de la sociedad? Spinoza tenía una respuesta brillante. Para él, la moral basada en el miedo es una moral infantil e ineficaz. Las personas que se comportan bien solo por temor al castigo son como niños que obedecen a sus padres solo para evitar los golpes. En cuanto desaparece la amenaza, desaparece también la obediencia. ¿Acaso no has visto esto en tu propia experiencia? ¿Cuántas personas conoces que van a la iglesia los domingos, pero se comportan de manera totalmente inmoral el resto de la semana? ¿Cuántos creyentes hacen el mal cuando están seguros de que nadie los está viendo? La moral del miedo es una moral hipócrita e ineficaz. Spinoza proponía una alternativa, la moral basada en el conocimiento. Según él, cuando comprendemos verdaderamente las consecuencias de nuestros actos, naturalmente elegimos el bien, no por miedo al castigo, sino por amor a la perfección. Es como un médico que no fuma, no porque tema ir al infierno, sino porque comprende los efectos del tabaco en el cuerpo. La verdadera libertad, esta nueva concepción de la moral, implicaba también una nueva concepción de la libertad. Para la tradición religiosa, la libertad consistía en la capacidad de elegir entre el bien y el mal, entre obedecer o desobedecer los mandamientos divinos. Era una libertad de la voluntad que permitía al hombre merecer recompensas o castigos eternos. Spinoza demolió esta concepción. Para él, la verdadera libertad no consistía en la capacidad de elegir arbitrariamente, sino en la comprensión de las causas que nos determinan. Somos libres cuando actuamos según nuestra propia naturaleza, cuando nuestras acciones brotan de nuestro propio ser y no de fuerzas externas. ¿Te parece paradójico? En realidad, es profundamente liberador. Piénsalo. Eres más libre cuando actúas movido por el miedo a un castigo eterno, o cuando actúas movido por tu propia comprensión de lo que es bueno. Eres más libre cuando obedeces mandamientos externos o cuando sigues los dictados de tu propia razón. Spinoza nos enseñaba que la libertad verdadera es la libertad de la sabiduría. Cuando comprendemos las leyes que rigen la naturaleza y la sociedad, cuando entendemos nuestra propia naturaleza y nuestras verdaderas necesidades, entonces podemos actuar de manera realmente libre. No necesitamos amenazas sobrenaturales para comportarnos bien, porque la sabiduría nos muestra naturalmente el camino hacia la felicidad. La revolución política
Pero las ideas de Spinoza no solo transformaban la concepción individual del hombre, sino también la comprensión de la sociedad y la política. Si no hay providencia divina que legitime el poder de los reyes, si no hay revelación sobrenatural que justifique la autoridad de los sacerdotes, entonces toda la estructura política tradicional se tambalea. Spinoza fue uno de los primeros filósofos en defender la separación entre religión y política. Para él, el Estado no tenía por qué imponer ninguna creencia religiosa particular. Su única función era garantizar la paz y la seguridad de los ciudadanos, permitiéndoles desarrollar sus capacidades naturales. ¿Te das cuenta de lo revolucionario de esta idea? En una época donde los reyes gobernaban por derecho divino y donde la herejía era considerada un crimen de Estado, Spinoza defendía la libertad de pensamiento y expresión como derechos fundamentales, no porque tuviera una revelación sobrenatural, sino porque entendía que la diversidad de opiniones era necesaria para el progreso humano. Esta defensa de la tolerancia religiosa estaba directamente relacionada con su negación del infierno. Si no hay castigo eterno por tener creencias erróneas, entonces no hay razón para perseguir a los herejes. Cada persona puede seguir sus propias convicciones sin poner en peligro su salvación eterna, porque no hay salvación eterna que poner en peligro. El precio de la verdad. Pero todas estas ideas revolucionarias tenían un precio altísimo. Spinoza se convirtió en el filósofo más odiado de Europa. Sus libros fueron prohibidos, sus ideas fueron perseguidas, y él mismo tuvo que vivir en el anonimato y la clandestinidad para evitar la cárcel o algo peor. ¿Te imaginas la soledad de este hombre? Expulsado de su comunidad de origen, rechazado por las autoridades cristianas, incomprendido por la mayoría de sus contemporáneos. Spinoza vivía como un ermitaño, puliendo lentes de día y escribiendo filosofía de noche, manteniendo correspondencia con unos pocos intelectuales que se atrevían a leer sus obras prohibidas. Pero hay algo extraordinario en esta historia. A pesar de toda la persecución, a pesar de todo el odio que despertaban sus ideas, Spinoza nunca se arrepintió, nunca intentó suavizar sus posiciones para ganar aceptación social, nunca buscó el perdón de las autoridades religiosas, mantuvo sus convicciones hasta el final, porque sabía que había encontrado la verdad. ¿Y sabes qué es lo más impresionante? Que a pesar de negar el infierno, a pesar de rechazar la inmortalidad del alma, Spinoza vivía con una serenidad y una dignidad que muchos creyentes nunca logran alcanzar. Era como si su filosofía le hubiera dado una paz interior que todas las amenazas externas no podían destruir, la herencia imperecedera. Cuando Spinoza murió en 1677, tenía solo 44 años. Una vida relativamente corta, pero que había logrado transformar para siempre el pensamiento occidental. Sus ideas, que habían sido perseguidas y prohibidas durante su vida, comenzaron a extenderse como un fuego subterráneo que nada podía apagar. ¿Por qué sus ideas eran tan poderosas? Porque respondían a una necesidad profunda del espíritu humano, la necesidad de liberarse del miedo. Durante siglos, la humanidad había vivido atormentada por la amenaza del infierno eterno. Spinoza nos enseñó que esa amenaza era una ilusión, una proyección de nuestros propios temores que no tenía fundamento real. Imagínate el alivio que debieron sentir los primeros lectores de Spinoza. De repente, se daban cuenta de que no tenían que vivir con la angustia constante de la condenación eterna. Podían concentrarse en hacer el bien por amor al bien mismo, no por miedo al castigo. Podían buscar la verdad, sin temer que sus investigaciones los llevaran al infierno. Esta liberación del miedo religioso fue una de las fuerzas más poderosas que impulsaron la Ilustración. Voltaire, Diderot y muchos otros pensadores del siglo XVIII bebieron de las fuentes de Spinoza, aunque muchas veces no se atrevían a reconocerlo públicamente. Su influencia se extendió por toda Europa, transformando la manera de pensar de generaciones enteras. El mensaje eterno. ¿Pero qué significa todo esto para nosotros que vivimos en el siglo XXI?
¿Acaso la historia de Spinoza es solo una curiosidad histórica o tiene algo que decirnos a nosotros que vivimos en una época aparentemente secular? Creo que el mensaje de Spinoza es más relevante que nunca. Vivimos en una época donde muchas personas siguen siendo dominadas por miedos irracionales. No necesariamente el miedo al infierno, pero sí miedos que los paralizan y les impiden desarrollar su potencial humano. Miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a la muerte, miedo a la libertad. Spinoza nos enseña que la mayoría de estos miedos son ilusorios. Cuando comprendemos verdaderamente la naturaleza de la realidad, cuando entendemos nuestro lugar en el universo, cuando desarrollamos nuestra capacidad de razonamiento, entonces podemos liberarnos de las cadenas mentales que nos oprimen. ¿No es esto lo que más necesita nuestro mundo? No necesitamos urgentemente liberarnos de los fundamentalismos de todo tipo que dividen a la humanidad. No necesitamos una espiritualidad basada en la razón y la compasión, en lugar de una religiosidad basada en el miedo y la superstición. La invitación a la libertad de Spinoza nos invita a hacer el experimento más radical de todos: vivir sin miedo al infierno. No porque seamos inmorales o irreligiosos, sino porque hemos comprendido que la verdadera espiritualidad no necesita amenazas sobrenaturales para florecer. ¿Te atreves a imaginar cómo sería tu vida sin el miedo al castigo eterno? ¿Cómo cambiarían tus decisiones morales si supieras que no hay un juez celestial que te está observando constantemente? ¿Serías menos moral o más moral? ¿Menos espiritual o más espiritual? Spinoza creía que seríamos más morales y más espirituales, porque actuaríamos movidos por el amor a la sabiduría, no por el terror al castigo, porque buscaríamos la verdad por sí misma, no para evitar la condenación, porque amaríamos a nuestros semejantes por comprensión racional, no por mandato divino. Esta es la extraordinaria lección de Baruch Spinoza, que podemos ser profundamente espirituales sin ser supersticiosos, que podemos ser profundamente morales sin ser moralistas, que podemos ser profundamente humanos sin negar nuestra animalidad. El infierno no existe, pero la libertad de pensamiento sí. Y esa libertad, como nos enseñó Spinoza con su propia vida, es lo más cercano a la eternidad que podemos conocer los seres humanos. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Crees que es posible vivir una vida plena y moral sin el miedo al infierno? ¿Te parece que Spinoza tenía razón o crees que hay algo esencial que se pierde cuando eliminamos las creencias religiosas tradicionales? Me encantaría conocer tu perspectiva. Déjame tu opinión en los comentarios, y si este video te ha hecho reflexionar, te pido que lo compartas con algún amigo que también esté buscando respuestas a estas preguntas fundamentales. Porque el conocimiento, como decía Spinoza, es lo único que verdaderamente nos libera. Y recuerda, la verdad no teme a la investigación. Cuanto más profundamente exploremos estas preguntas, más cerca estaremos de esa libertad interior que Spinoza encontró en medio de la persecución y el ostracismo. Una libertad que nadie puede quitarnos, porque está basada en la comprensión, no en la fe ciega. El encuentro con Descartes, cuando dos gigantes chocan. ¿Sabías que Spinoza tuvo la oportunidad de conocer personalmente a René Descartes? Fue un encuentro que cambió el curso de la filosofía occidental, aunque pocos conocen los detalles de lo que realmente sucedió. Imagínate, dos de las mentes más brillantes de la historia cara a cara, discutiendo sobre la naturaleza del alma y la existencia de Dios. Descartes visitó los Países Bajos en varias ocasiones y se sabe que tuvo al menos una conversación con el joven Spinoza. ¿Pero qué se dijeron? ¿Cómo reaccionó el padre de la filosofía moderna cuando se encontró con quien sería su crítico más devastador? La ironía es extraordinaria. Descartes había desarrollado su filosofía precisamente para defender las verdades fundamentales del cristianismo. Su famoso pienso luego existo no era solo un ejercicio intelectual, sino una manera de demostrar racionalmente la existencia del alma inmortal y, por tanto, la posibilidad del cielo y el infierno.
Pero ¿qué hizo Spinoza con las ideas de Descartes? Las tomó como punto de partida y las llevó hasta conclusiones que habrían horrorizado a su creador. Si el alma es una sustancia pensante, como decía Descartes, entonces, ¿por qué no puede existir sin el cuerpo? Si Dios es perfecto, ¿por qué necesitaría crear un mundo imperfecto? Si todo puede ser demostrado racionalmente, ¿por qué necesitamos la revelación? La correspondencia secreta. Después de la excomunión, Spinoza mantuvo una correspondencia extraordinaria con algunos de los intelectuales más importantes de su época. Estas cartas, que se conservan hasta hoy, nos permiten conocer el proceso íntimo de formación de sus ideas revolucionarias. ¿Te imaginas la emoción de leer por primera vez pensamientos que nadie se había atrevido a expresar antes? Henry Oldenburg, secretario de la Royal Society de Londres, mantenía un intercambio regular con Spinoza. A través de estas cartas podemos ver cómo el filósofo holandés desarrollaba paso a paso su demolición de las creencias tradicionales sobre el infierno. En una de las cartas más fascinantes, Spinoza le explica a Oldenburg por qué es imposible que Dios castigue a los seres humanos. Su argumento es devastadoramente simple. Si Dios es perfecto, entonces no puede tener emociones como la ira o la venganza. Y si no puede tener esas emociones, entonces no puede castigar. El infierno no es solo inexistente, sino conceptualmente imposible. ¿Puedes imaginar el impacto de estas ideas en un hombre como Oldenburg, que había dedicado su vida a la ciencia, pero que seguía siendo un cristiano devoto? Era como si le hubieran quitado el piso de debajo de los pies. De repente, toda la estructura de premios y castigos eternos se desmoronaba ante la lógica implacable de Spinoza. La vida cotidiana de un hereje. Pero ¿cómo era la vida cotidiana de Spinoza después de la excomunión? Los testimonios de sus contemporáneos nos pintan el retrato de un hombre extraordinariamente sereno, que había encontrado en la filosofía una paz que ninguna persecución podía destruir. Spinoza vivía de manera extremadamente austera. Se levantaba temprano, desayunaba frugalmente y pasaba las mañanas puliendo lentes con una precisión que era famosa en toda Holanda. Era como si aplicara a este trabajo manual la misma exactitud geométrica que caracterizaba su filosofía. ¿Te das cuenta de la belleza simbólica de esto? El hombre que había sido acusado de oscurecer la verdad se ganaba la vida fabricando instrumentos para ver con mayor claridad. Las lentes de Spinoza eran utilizadas por los científicos más importantes de la época, incluyendo a Christian Huygens, el gran físico y matemático holandés. Por las tardes, Spinoza se dedicaba a escribir y a mantener correspondencia con sus amigos intelectuales. Vivía en habitaciones alquiladas, rodeado de libros y manuscritos, llevando una existencia que muchos habrían considerado miserable, pero que para él era la más rica posible. Los visitantes secretos. A pesar de su aislamiento oficial, Spinoza recibía visitas regulares de intelectuales que venían a conocer al filósofo más controversial de Europa. Estos encuentros se realizaban en secreto, porque asociarse públicamente con Spinoza podía tener consecuencias graves para la reputación y la carrera de cualquier académico. Puedes imaginar la tensión de estos encuentros. Por un lado, la curiosidad intelectual de conocer las ideas más avanzadas de la época. Por otro, el miedo a ser identificado como seguidor de un hereje. Muchos venían disfrazados, otros usaban nombres falsos, algunos llegaban de noche para evitar ser vistos. Entre estos visitantes estuvo Gottfried Leibniz, quien años más tarde se convertiría en uno de los filósofos más importantes de la historia. Leibniz pasó varios días con Spinoza en 1676, discutiendo sobre matemáticas, física y metafísica. Aunque nunca lo reconoció públicamente, muchas de las ideas de Leibniz muestran la influencia clara de su encuentro con Spinoza. ¿Qué habrán discutido estos dos genios? Seguramente el problema del mal, la cuestión de la libertad humana, la naturaleza de Dios. Leibniz había desarrollado su famosa teodicea, su intento de explicar por qué un Dios bueno permite que exista el mal en el mundo. Spinoza debió sonreír ante estos esfuerzos,
porque para él el problema simplemente no existía. No hay mal absoluto, solo perspectivas limitadas de una realidad que es perfecta en su totalidad, la obra maestra prohibida. Durante estos años de aislamiento, Spinoza trabajaba en su obra maestra, la ética demostrada según el orden geométrico. Era un proyecto absolutamente sin precedentes en la historia de la filosofía. Imagínate, demostrar la inexistencia del infierno con el mismo rigor con que Euclides había demostrado los teoremas geométricos. ¿Por qué Spinoza eligió este método tan extraño? Porque entendía que las verdades morales y metafísicas debían tener la misma certeza que las verdades matemáticas. No podían depender de la autoridad de los textos sagrados, ni de la tradición, ni de la revelación. Debían ser evidentes por sí mismas para cualquier mente racional. El resultado fue una obra de una densidad y complejidad extraordinarias. Cada afirmación sobre la naturaleza humana, sobre Dios, sobre las emociones, sobre la libertad, era demostrada paso a paso como si fuera un teorema matemático. Era como si Spinoza hubiera creado una geometría del alma humana. ¿Y cuál era la conclusión central de esta geometría espiritual? Que el ser humano es parte de la naturaleza, que está sujeto a las mismas leyes que rigen todos los fenómenos naturales, y que por tanto no puede ser juzgado por criterios sobrenaturales. No hay infierno porque no hay lugar para él en un universo regido por la necesidad natural. La psicología del miedo religioso. Pero Spinoza no se limitó a negar el infierno. También explicó por qué los seres humanos habían creado esta idea tan terrible. Su análisis psicológico de las creencias religiosas fue tan penetrante que anticipó muchas de las ideas que la psicología moderna desarrollaría siglos más tarde. ¿Por qué los seres humanos inventaron el infierno? Según Spinoza, porque el miedo es una de las emociones más poderosas que experimentamos. Cuando no comprendemos las causas de los fenómenos naturales, cuando nos sentimos indefensos ante las fuerzas que nos rodean, proyectamos nuestros miedos en la forma de dioses coléricos que nos amenazan con castigos eternos. El infierno, entonces, no es más que la proyección de nuestros propios terrores interiores. Es el espejo en el que vemos reflejadas nuestras culpas, nuestras ansiedades, nuestros remordimientos. Los seres humanos han creado el infierno porque necesitaban un lugar donde ubicar todo lo que les causaba horror en su propia naturaleza. ¿Te das cuenta de lo liberador que es este análisis? De repente, el infierno deja de ser una amenaza externa para convertirse en un fenómeno psicológico que podemos comprender y, por tanto, superar. No hay demonios que nos torturen, solo nuestros propios miedos mal comprendidos. La ciencia contra la superstición Spinoza vivía en una época extraordinaria para la ciencia. Galileo había demostrado que la Tierra giraba alrededor del Sol. Harvey había descubierto la circulación de la sangre. Newton estaba desarrollando las leyes de la gravitación universal. El universo medieval se desmoronaba ante los descubrimientos de la ciencia moderna. ¿Y qué papel jugaba la creencia en el infierno en este contexto? Para Spinoza, era uno de los últimos refugios de la mentalidad medieval. Mientras la ciencia demostraba que todo en el universo funcionaba según leyes naturales, la religión seguía insistiendo en que había una región sobrenatural donde esas leyes no se aplicaban. La inconsistencia era flagrante. ¿Cómo podía un mismo Dios crear un universo regido por leyes matemáticas perfectas y al mismo tiempo mantener un infierno donde esas leyes se suspendían? ¿Cómo podía la misma divinidad que había puesto orden en el cosmos permitir el caos eterno del sufrimiento infernal? Spinoza veía en esta contradicción uno de los signos más claros de que las creencias religiosas tradicionales eran incompatibles con el conocimiento científico. No se trataba de que la ciencia y la religión fueran enemigos irreconciliables, sino de que ciertas formas de religiosidad habían quedado obsoletas ante el avance del conocimiento.
El laboratorio de la libertad. Los Países Bajos del siglo XVII eran el lugar más libre de Europa. Refugiados de toda clase llegaban allí huyendo de la persecución religiosa y política. Hugonotes franceses, judíos españoles, católicos ingleses, todos encontraban en las ciudades holandesas un refugio relativo de la intolerancia que dominaba el resto del continente. ¿Por qué era posible esta libertad? Porque los holandeses habían descubierto que la tolerancia era buena para los negocios. Un comerciante católico tenía el mismo dinero que un protestante, y un banquero judío podía ser tan útil como un calvinista. La diversidad religiosa, en lugar de ser una amenaza, se había convertido en una ventaja económica. Spinoza se benefició enormemente de este clima de relativa tolerancia. Aunque fue excomunicado por su propia comunidad, nunca fue perseguido por las autoridades civiles. Pudo vivir tranquilamente, escribir sus obras, mantener correspondencia con intelectuales de toda Europa. Era como si hubiera encontrado un pequeño espacio de libertad en medio de un mundo dominado por la intolerancia. Te das cuenta de la lección histórica. La libertad de pensamiento no es solo un ideal abstracto, sino una condición práctica para el progreso humano. Las sociedades que permiten la diversidad de ideas prosperan, mientras que las que imponen la uniformidad ideológica se estancan. La revolución silenciosa. Mientras Spinoza vivía su vida tranquila puliendo lentes y escribiendo filosofía, sus ideas se extendían silenciosamente por toda Europa. Copias manuscritas de sus obras circulaban de mano en mano, traducidas al francés, al alemán, al inglés. Era una revolución subterránea que las autoridades no podían controlar. ¿Cómo era posible que ideas tan peligrosas se extendieran tan rápidamente? Porque respondían a una necesidad profunda de la época. Muchos intelectuales europeos habían llegado independientemente a conclusiones similares a las de Spinoza, pero no se habían atrevido a expresarlas públicamente. Cuando leyeron sus obras, se sintieron liberados para pensar lo que ya habían empezado a pensar. La negación del infierno era particularmente atractiva para las mentes ilustradas. Durante siglos, los intelectuales habían tenido que vivir con la contradicción entre su razón, que les decía que un Dios bueno no podía crear un lugar de tormento eterno, y su fe, que les exigía creer en la existencia del infierno. Spinoza les ofrecía una salida elegante. Podían seguir siendo profundamente espirituales, sin tener que creer en absurdos lógicos. Podían amar a Dios, sin tener que temerle. Podían ser morales, sin necesidad de amenazas sobrenaturales. El último encuentro. En 1677, Spinoza enfermó gravemente. Había contraído una enfermedad pulmonar, probablemente causada por el polvo que inhalaba constantemente al pulir lentes. Sabía que se estaba muriendo, pero enfrentó la muerte con la misma serenidad con que había vivido. ¿Te imaginas sus últimos pensamientos? Aquí estaba un hombre que había negado la inmortalidad del alma, que había afirmado que la muerte era simplemente el fin natural de la existencia individual. No tenía esperanza de recompensa eterna, pero tampoco miedo al castigo eterno. ¿Cómo se enfrenta a la muerte alguien que ha llegado a estas conclusiones? Los testimonios de quienes lo acompañaron en sus últimos días nos hablan de una tranquilidad extraordinaria. Spinoza murió como había vivido, sin dramatismos, sin lamentaciones, sin terror. Era como si su filosofía le hubiera dado una paz interior que hacía innecesario cualquier consuelo sobrenatural. Su médico, Georg Hermann Schuller, escribió que Spinoza murió con la misma serenidad con que había vivido, como si la muerte fuera simplemente otro fenómeno natural que debía ser observado con curiosidad científica más que con terror religioso. El legado eterno. Cuando murió Spinoza, sus amigos encontraron entre sus papeles el manuscrito completo de la Ética. Era su obra maestra, el sistema completo que demostraba la inexistencia del infierno con rigor matemático. Pero se atrevieron a publicarla. La decisión fue arriesgada. Publicar las obras completas de Spinoza significaba exponerse a la persecución religiosa y civil. Pero sus amigos entendieron que las ideas de su maestro
eran demasiado importantes para perderse. Organizaron secretamente la publicación, usando un nombre falso y una editorial ficticia. El resultado, las obras póstumas de Spinoza, se convirtieron en uno de los libros más influyentes de la historia. Fueron prohibidas inmediatamente en casi toda Europa, pero precisamente esa prohibición aumentó su atractivo. Todo intelectual que se respetara tenía que leer a Spinoza, aunque fuera en secreto. Sus ideas sobre el infierno tuvieron un impacto particularmente profundo. Generaciones enteras de pensadores se liberaron del miedo al castigo eterno gracias a los argumentos de Spinoza. La Ilustración, con su confianza en la razón humana y su crítica a la superstición, debe mucho a la valentía intelectual de este filósofo solitario. La batalla por las mentes, pero la influencia de Spinoza no se limitó a los círculos intelectuales. Sus ideas comenzaron a filtrarse en la cultura popular, transformando lentamente la mentalidad europea. La creencia en el infierno, que había sido prácticamente universal durante 1000 años, comenzó a debilitarse. ¿Cómo reaccionaron las autoridades religiosas? Con una contraofensiva desesperada. Se multiplicaron los sermones sobre los terrores del infierno. Se escribieron tratados teológicos defendiendo la existencia del castigo eterno. Se intensificó la persecución de los herejes. Era como si sintieran que estaban perdiendo la batalla por las mentes, pero era demasiado tarde. Una vez que las ideas de Spinoza habían sido liberadas, ya no había manera de volver a encerrarlas. La semilla de la duda había sido plantada y comenzó a crecer en la conciencia europea como una planta que nada podía detener. Voltaire, el gran propagandista de la Ilustración, resumió perfectamente el impacto de Spinoza. Nos enseñó que podíamos ser buenos sin ser crédulos, que podíamos amar a Dios sin temer al diablo, que podíamos vivir plenamente sin la promesa de una vida eterna. La transformación del mundo. ¿Puedes imaginar cómo cambió el mundo cuando millones de personas dejaron de creer en el infierno? De repente, la vida terrenal adquirió una importancia completamente nueva. Si esta es la única vida que tenemos, entonces cada momento cuenta. Si no hay castigo eterno, entonces la justicia debe realizarse en este mundo. Esta transformación de la conciencia tuvo efectos políticos enormes. Los movimientos democráticos de los siglos XVIII y XIX se nutrieron de la idea espinosista de que todos los seres humanos tienen el mismo valor porque todos son manifestaciones de la misma naturaleza divina. Si no hay alma inmortal que establezca jerarquías eternas, entonces todos somos iguales ante la naturaleza. La abolición de la esclavitud, la extensión de los derechos políticos, la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores, todos estos movimientos de liberación humana tienen raíces en la revolución mental iniciada por Spinoza. Cuando los seres humanos dejaron de concentrarse en ganar el cielo y evitar el infierno, comenzaron a preocuparse por mejorar las condiciones de vida en la tierra. La ciencia de la felicidad, pero tal vez el legado más importante de Spinoza sea su nueva comprensión de la felicidad humana. Durante siglos, las religiones habían enseñado que la verdadera felicidad solo era posible en el más allá. Esta vida era solo un valle de lágrimas, una preparación para la eternidad. Spinoza invirtió completamente esta perspectiva. Para él, la felicidad no era una recompensa futura, sino una posibilidad presente. Consistía en el desarrollo de nuestras capacidades naturales, en la comprensión de nuestro lugar en el universo, en la armonía con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. ¿Te das cuenta de lo revolucionario de esto? Spinoza estaba inventando algo completamente nuevo, una ciencia de la felicidad terrena. No necesitábamos esperar a morir para ser feliz. Podíamos serlo aquí y ahora a través del conocimiento y la sabiduría. Esta idea transformó no solo la filosofía, sino también la manera en que los seres humanos entendían el propósito de la existencia. Ya no se trataba de sufrir pacientemente en este mundo para ser recompensados en el otro, sino de realizar nuestro potencial humano en la única vida que tenemos. Ahora dime, ¿no te parece que esta perspectiva de Spinoza sigue siendo relevante para nosotros hoy?
¿No seguimos necesitando liberarnos de miedos irracionales que nos impiden vivir plenamente? ¿No necesitamos encontrar fuentes de felicidad que no dependan de promesas sobrenaturales? Si este video te ha hecho reflexionar sobre estas preguntas fundamentales, te invito a que lo compartas con alguien que también esté buscando respuestas, porque la verdadera herencia de Spinoza no está en sus libros, sino en cada mente que se libera del miedo y abraza la libertad de pensar.